entrega las llaves y vete de esta casa. Ya no eres bienvenida aquí. Esas fueron las palabras que salieron de la boca de mi propio hijo, Matías, mientras me miraba con desprecio desde el otro lado de la mesa del comedor. La misma mesa donde celebramos tantas Navidades, donde soplé las velas de sus cumpleaños, donde le enseñé a hacer la tarea cuando era pequeño. Ahora, a mis 69 años, ese mismo niño me echaba como si fuera una extraña. «Esta casa pertenece a nosotros ahora, Inés», añadió Verónica, mi nuera, con esa sonrisa falsa que siempre me había dado escalofríos. Sus ojos brillaban con una crueldad que me cortó más profundo que las palabras de mi hijo. «Ya es hora de que entiendas tu lugar». Me quedé allí, paralizada, sintiendo como si el mundo se desplomara bajo mis pies. Durante 43 años había sido madre soltera, trabajando día y noche para darle todo a Matías. Limpié oficinas hasta que mis manos sangraron. Cosí ropa hasta altas horas de la madrugada. Vendí empanadas en la esquina para pagarle la universidad. Lo di todo por él. Sacrifiqué mi juventud, mis sueños, mi vida entera. Y ahora, después de todo eso, me trataba como basura. «¿No vas a decir nada?», se burló Matías, golpeando la mesa con el puño. «Siempre fuiste una carga, mamá. Desde que papá se fue, solo ha sido un problema. Verónica y yo tenemos planes para esta casa, planes que no te incluyen». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no eran solo de tristeza. Había algo más ardiendo en mi pecho. Algo que había estado durmiendo durante demasiado tiempo. Porque lo que mi hijo no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo tenía secretos. Secretos que cambiarían todo. Tomé las llaves de la mesa con manos temblorosas. «Está bien», susurré, mi voz apenas audible. «Si eso es lo que quieren». «Mejor así», dijo Verónica cruzando los brazos con satisfacción. «Ya era hora de que te fueras. Una mujer de tu edad debería estar en un asilo, no molestando a familias jóvenes que intentan construir su futuro». Me levanté lentamente de la silla, sintiendo el peso de cada uno de mis años. Caminé hacia la puerta en silencio, mientras ellos me observaban con esa mezcla de alivio y desprecio que me partió el alma. Al llegar al umbral, me detuve por un momento, grabando en mi memoria cada detalle de la casa que había sido mi hogar durante tantos años. «Adiós», murmuré, sin voltear a verlos. Salí a la noche fría, cargando solo con mi bolso y el corazón roto. Pero mientras caminaba por la calle desierta, una sonrisa amarga comenzó a formarse en mis labios. Porque mañana, cuando el teléfono sonara y escucharan sobre los $680,000, cuando descubrieran la verdad sobre quién era realmente su pobre madre inútil, todo cambiaría. Lo que no sabían era que acababan de despertar a la mujer equivocada. Lo que Matías y Verónica no sabían era que su pobre madre inútil había guardado secretos durante décadas. Secretos que los habrían hecho temblar si los hubieran conocido. Mientras caminaba por las calles frías de la madrugada, recordé cómo había llegado a convertirme en la villana de mi propia historia. Todo comenzó cuando Matías tenía apenas 5 años y su padre, Armando, nos abandonó sin explicación. Me quedé sola, sin dinero, sin trabajo, con un niño pequeño que alimentar. Durante años trabajé como una mula. Limpiaba oficinas de madrugada, cosía ropa por las tardes, vendía comida en las noches. Cada peso que ganaba iba directo a la educación de Matías, a su ropa, a sus caprichos. Yo comía arroz con sal para que él pudiera comer carne. Usaba la misma ropa raída durante años para que él pudiera vestirse como sus compañeros de clase. Y cuando se casó con Verónica, hace 3 años pensé que finalmente tendría la familia que siempre había soñado. ¡Qué equivocada estaba!
Desde el primer día, Verónica me miró como si fuera una cucaracha. «¿Por qué tu madre tiene que vivir con nosotros?», le decía a Matías cuando pensaba que yo no la escuchaba. «Es una mujer mayor. Debería estar en un hogar de ancianos o algo así». Y mi hijo, mi propio hijo, comenzó a cambiar. Las visitas se volvieron menos frecuentes. Los abrazos desaparecieron. Las conversaciones se limitaron a quejas sobre mis gastos, sobre el espacio que ocupaba, sobre lo incómodo que era tenerme ahí. «Mamá, ya no eres joven», me decía con esa voz fría que había aprendido de su esposa. «Deberías pensar en mudarte a un lugar más apropiado para tu edad». ¿Apropiado para mi edad? ¿Después de haber sacrificado mi vida entera por él? Pero la gota que derramó el vaso fue hace 2 semanas, cuando llegué a casa después de una cita médica y los encontré revisando papeles inmobiliarios sobre la mesa del comedor. Papeles que hablaban de hipotecas, de transferencias de propiedad, de valuaciones. «¿Qué es esto?», pregunté sintiendo un nudo en el estómago. «Nada que te importe», respondió Verónica con desprecio. «Son asuntos de adultos». ¿Asuntos de adultos? Yo tenía 69 años. Había criado a un hijo sola. Había trabajado desde los 14 años. ¿Y esta niña de 25 me hablaba de asuntos de adultos? «Matías», le dije a mi hijo, «¿qué está pasando aquí?». Él ni siquiera me miró a los ojos. «Estamos viendo opciones, mamá. La casa es muy grande para nosotros 3 y, bueno, tú ya no contribuyes económicamente como antes. Contribuir económicamente. Como si 43 años de sacrificio no fueran contribución suficiente. Además», continuó Verónica con esa sonrisa venenosa, «hemos estado pensando en tener hijos pronto y necesitamos espacio. Espacio que tú estás ocupando». Ahí fue cuando entendí. No era solo que me quisieran fuera de la casa, era que querían la casa para ellos solos. La casa que yo había comprado con mis ahorros hace 15 años, cuando finalmente pude reunir el dinero después de décadas de trabajo. La casa que estaba a mi nombre, aunque ellos parecían haberlo olvidado convenientemente. «¿De qué jubilación hablas?», me había dicho Matías esa noche terrible en el comedor. «Ni siquiera tienes pensión». Si supiera la verdad, si supiera que su pobre madre sin pensión tenía una cuenta de ahorros que había estado alimentando en secreto durante años, si supiera que cada peso que él creía que yo gastaba en tonterías, en realidad se iba directo a inversiones que había hecho con la ayuda de Gustavo, un viejo amigo contador que me había enseñado a hacer crecer mi dinero. Pero no sabía nada, porque yo había decidido mantenerlo en secreto, esperando el momento perfecto para darle una sorpresa, para asegurar su futuro cuando yo ya no estuviera. ¡Qué ironía! Había guardado ese dinero para él, y ahora él me echaba de casa creyendo que era una carga inútil. Mientras caminaba hacia el hotel donde pasaría la noche, saqué mi teléfono y marqué el número de Gustavo. «Inés, ¿qué haces llamando a esta hora?», respondió con voz preocupada. «Gustavo», le dije, y mi voz ya no temblaba. «Necesito que mañana mismo hagas esa transferencia de la que hablamos, los $680,000. ¿Estás segura?». Pensé que era para Matías cuando fuera el momento adecuado. «El momento adecuado acaba de llegar», respondí, sintiendo una calma extraña apoderarse de mí. Pero no como pensaba. La mañana llegó con el sonido de mi teléfono. Desde la habitación del hotel, veía la ciudad despertar mientras el nombre de Gustavo parpadeaba en la pantalla. «Buenos días, Inés. Ya está hecho». Su voz sonaba seria. «La transferencia se ejecutó a las 7 de la mañana. $680,000 movidos a tu cuenta principal, tal como pediste». «Perfecto», respondí,
sintiendo una extraña tranquilidad. ¿Y la otra transacción? También completada. La casa de Colonia del Sacramento ya está a tu nombre. El vendedor estaba desesperado por cerrar el trato, así que aceptó el pago en efectivo sin problemas. Colgué y me quedé mirando por la ventana. En algún lugar de la ciudad, mi hijo y mi nuera estaban despertando en la casa que creían suya, sin saber que en pocas horas sus vidas cambiarían para siempre. Durante 43 años había sido la madre abnegada, la que se sacrificaba en silencio, la que tragaba humillaciones con tal de mantener la paz familiar. Pero esa mujer murió anoche cuando Matías me miró con desprecio y me dijo que ya no era bienvenida. El teléfono sonó nuevamente. Esta vez era un número desconocido. «¿Señora Inés Martínez?», preguntó una voz profesional. «Sí, soy yo. Habla Patricia de Hipotecas del Río. Llamamos para confirmar la transferencia inmobiliaria que se procesó esta madrugada. Necesitamos que el señor Matías Fernández se comunique con nosotros lo antes posible. Hay documentos urgentes que debe firmar». «Ah», dije fingiendo sorpresa. «¿Documentos urgentes? ¿De qué tipo?» «Es sobre la propiedad de la calle San Martín 1847. Hubo una transferencia de titularidad que requiere su firma inmediata. Si no se presenta en las próximas horas, podrían aplicarse penalidades». Sonreí por primera vez en semanas. «Le sugiero que llame directamente a esa dirección. Creo que los encontrará en casa». Mientras desayunaba en el restaurante del hotel, imaginé la escena. El teléfono sonando insistentemente en la casa. Verónica molesta por la interrupción. Matutina. Matías contestando con voz somnolienta. La confusión inicial, luego la preocupación, después el pánico. Porque lo que ellos no sabían era que yo había estado jugando ajedrez mientras ellos creían que estábamos jugando damas. Cada movimiento había sido calculado. Cada sacrificio había tenido un propósito. La verdad era que nunca había sido la mujer ingenua que pretendía ser. Cuando Armando me abandonó, no solo aprendí a sobrevivir, aprendí a prosperar. Mientras trabajaba como sirvienta durante el día, estudiaba contabilidad por las noches. Mientras vendía empanadas en la esquina, invertía cada peso extra en pequeños negocios. Durante años construí un imperio silencioso, pequeñas inversiones que se convirtieron en grandes ganancias, propiedades compradas a precio de remate y vendidas con enormes beneficios, acciones adquiridas cuando nadie las quería y conservadas hasta que su valor se multiplicó. Todo bajo el radar, todo en secreto, porque había aprendido que el poder real no se exhibe, se guarda para el momento preciso. Y ese momento había llegado. Mi teléfono vibró con un mensaje de Matías. «Mamá, necesito hablar contigo. Es urgente». No respondí. Todavía no era el momento. A las 11 de la mañana, mientras tomaba café en la terraza del hotel, volví a recibir una llamada de Patricia. «Señora Martínez, hemos hablado con el señor Fernández. Está muy confundido sobre la situación de la propiedad. Dice que usted es su madre y que la casa siempre ha sido familiar». «Así es», confirmé tranquilamente. «Es mi hijo». «Entiendo, pero según nuestros registros, usted es la única propietaria legal de la vivienda. ¿Ha habido algún malentendido familiar?» «No hay malentendido alguno», respondí con voz firme. «La casa es mía, siempre ha sido mía, y las decisiones sobre qué hacer con ella son exclusivamente mías». Hubo una pausa incómoda del otro lado. «Señora, su hijo parece estar bajo la impresión de que, que la propiedad le pertenece a él y a su esposa. Incluso mencionó algo sobre documentos de transferencia». «Mi hijo está equivocado», dije, sintiendo una frialdad que no reconocía en mi propia voz. «Y cualquier documento que pueda tener
no tiene validez legal. Yo soy la única autorizada para tomar decisiones sobre esa propiedad. Entendido. ¿Qué instrucciones nos da entonces? Por primera vez en décadas, sentí el verdadero poder corriendo por mis venas. El poder de decidir, de controlar, de hacer que otros temblaran con mis palabras. Díganle a mi hijo que si quiere hablar sobre la casa, puede encontrarme esta tarde a las 3 en su oficina. Tengo algunas cosas que explicarle. Colgué y me recosté en la silla, sintiendo el sol en mi rostro. 43 años de silencio estaban a punto de terminar. A las 3 en punto de la tarde, entré a las oficinas de hipotecas del Río como si fuera la dueña del lugar. Llevaba mi mejor vestido, el que había comprado para la boda de Matías, pero que nunca me había atrevido a usar, porque Verónica dijo que era demasiado llamativo para una mujer de mi edad. Matías ya estaba allí, paseando nerviosamente por la sala de espera. Su rostro se veía demacrado, sus ojos tenían ojeras profundas. Cuando me vio entrar, se acercó corriendo. «Mamá, gracias a Dios que viniste. Hay un problema terrible con la casa. Estos señores dicen que tú eres la única propietaria y que yo no tengo ningún derecho sobre ella. Necesito que les expliques qué». «¿Que les explique qué, Matías?», lo interrumpí, mi voz más fría que el hielo. «Que la casa es nuestra, que vivimos allí juntos, que es el hogar familiar, que obviamente tienes la intención de dejármela en herencia». «¿Obviamente?», repetí, alzando una ceja. «¿Después de lo que me dijiste anoche?». Su rostro se descompuso. Por primera vez en años, vi miedo en sus ojos. «Mamá, yo...». «Anoche estaba molesto. Verónica y yo habíamos tenido una discusión y... ¿Y decidiste desquitarte conmigo?». Mi voz cortó el aire como un cuchillo. «Decidiste echarme de mi propia casa como si fuera un perro callejero». «Señora Martínez», interrumpió Patricia, la empleada de la hipotecaria. «¿Podríamos pasar a mi oficina para aclarar la situación?». Caminamos en silencio hacia la oficina privada. Matías intentó tomarme del brazo, pero me aparté bruscamente. No iba a permitir que me tocara después de lo que había hecho. Una vez sentados, Patricia extendió varios documentos sobre el escritorio. «Según nuestros registros, señora Martínez, usted adquirió la propiedad de la calle San Martín 1847 en marzo de 2009. Pagó al contado la suma de $140,000. Desde entonces, ha sido la única propietaria legal». Matías palideció. «¿Pagó al contado? Pero mamá, ¿de dónde sacaste tanto dinero?». «Del mismo lugar de donde saqué el dinero para pagarte la universidad, para comprarte el auto, para pagar tu boda», respondí sin mirarlo. «Del trabajo, de años y años de trabajo mientras tú creías que el dinero aparecía por arte de magia. Pero yo pensé que habías pedido una hipoteca, que estábamos pagando mensualidades». «Tú no has pagado ni un peso de esa casa, Matías. Ni un solo peso. Cada mes que yo te decía que necesitaba dinero para la hipoteca, en realidad lo estabas guardando para mis inversiones». Su mandíbula cayó. «¿Inversiones? ¿Qué inversiones?». Patricia carraspeó incómodamente. «Señora Martínez, su hijo también preguntó sobre una transferencia de $680,000 que apareció en el sistema esta mañana. ¿Podría explicarnos?». Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de mi banco. La pantalla mostró el saldo de mi cuenta principal. 680,000 $. Se lo mostré a Matías, quien se quedó mirando la cifra como si fuera una alucinación. $680,000, susurró. «¿Tú tienes $680,000? «Tengo mucho más que eso», respondí tranquilamente. «Esta es solo una de mis cuentas, la que decidí hacer visible hoy». «¿Cómo?».
¿Cuándo? ¿Por qué nunca me dijiste que... ¿Qué? ¿Que tenía dinero? Me levanté de la silla, sintiendo una furia que había estado conteniendo durante décadas. ¿Para que me trataras como una cajera automática? ¿Para que me despreciaras aún más por ser solo una mujer con dinero? Yo nunca te desprecié, mamá. ¿Nunca me despreciaste? Mi voz se alzó por primera vez en años. Entonces, ¿qué fue lo de anoche? ¿Qué fue eso de entregar las llaves y largarme? ¿Qué fue eso de que ya no soy bienvenida en mi propia casa? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Mamá, yo no sabía. No sabías que tenía dinero, pero sabías que me habías criado sola. No sabías que tenía propiedades, pero sabías que había trabajado día y noche para darte todo. No sabías que tenía inversiones, pero sabías que me había sacrificado durante 43 años por ti. Me acerqué al escritorio y tomé los documentos de la casa. El dinero no cambia lo que hiciste anoche, Matías. No cambia el hecho de que me miraste a los ojos y me dijiste que ya no me querías en tu vida. Por favor, mamá, podemos solucionarlo. Podemos hablar. Podemos... No. Lo interrumpí, mi voz firme como una roca. Ya no hay nada que hablar. Anoche tomaste una decisión y yo tomé la mía. Me volví hacia Patricia. Quiero que proceda con el desalojo. Tienen 30 días para abandonar la propiedad. Mamá, no puedes hacer esto, gritó Matías desesperado. Somos familia. Familia, repetí, saboreando la palabra. Anoche me dijiste que ya no era familia, que no era bienvenida, que me fuera y no volviera. Estaba enojado, no lo decía en serio. Ah, no. Saqué mi teléfono nuevamente y reproduje una grabación. Su voz, clara y fría, llenó la oficina. Entrega las llaves y vete de esta casa. Ya no eres bienvenida aquí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lo decías muy en serio, hijo, susurré. Y yo también hablo en serio ahora. Salí de la oficina de hipotecas dejando a Matías destrozado entre lágrimas y súplicas. Sus gritos de «Mamá, por favor», resonaron hasta el elevador, pero ya no me llegaban al corazón. Ese corazón que había estado roto tantas veces que finalmente se había endurecido como el acero. Esa noche, en mi habitación del hotel, recibí la llamada que estaba esperando. «¿Inés? Soy Verónica». Su voz ya no tenía esa arrogancia de siempre. Sonaba quebrada, desesperada. «Necesitamos hablar». «¿Necesitamos?», pregunté con ironía. «Ayer me dijiste que me fuera de MI Casa. ¿Qué cambió?». Matías está destruido. No ha parado de llorar desde que llegó de esa reunión. Dice que tienes mucho dinero, que eres dueña de la casa, que nos vas a echar... Todo eso es cierto. Escuché su respiración entrecortada del otro lado de la línea. «Inés, por favor, podemos solucionarlo. Yo me disculpo por lo de ayer. Estaba estresada. Habían sido días difíciles». «¿Días difíciles?», me reí con amargura. ¿Sabes lo que son días difíciles, niña? Días difíciles es criar a un hijo sola desde los 26 años. Es trabajar 3 empleos para que él pueda ir a la universidad. Es comer arroz con sal para que él pueda comer carne. Yo sé que has sacrificado mucho». «No sabes nada», la interrumpí. «Si supieras algo, nunca me habrías tratado como me trataste. Nunca me habrías hablado de asuntos de adultos cuando yo tengo 43 años más de experiencia que tú. Por favor, Inés, déjanos quedarnos en la casa. Podemos pagar renta, podemos... ¿Con qué dinero?», pregunté. ¿Con el sueldo de Matías en esa empresa donde apenas gana lo suficiente para sus gastos? ¿O con tus ingresos de vendedora de cosméticos?
El silencio del otro lado me confirmó que había dado en el clavo. ¿Sabías que ustedes dos juntos ganan menos en un año de lo que yo tengo en una sola de mis cuentas bancarias? Continué. ¿Sabías que mientras me trataban como una carga, yo era la única en esa casa que realmente tenía estabilidad económica? No, no sabíamos. Porque nunca se molestaron en preguntar. Nunca se molestaron en conocerme realmente. Para ustedes, yo era solo la suegra estorbosa que había que tolerar. Eso no es cierto. No, saqué mi teléfono y puse en altavoz otra grabación que había hecho semanas atrás, cuando los escuché hablando en el jardín. La voz de Verónica era clara. Tu madre es una carga, Matías. No aporta nada a esta casa más que problemas. Necesitamos que se vaya si queremos tener una vida normal. El silencio que siguió fue sepulcral. Yo no quería decir. Dijiste exactamente lo que pensabas. La corté. Y anoche, cuando me echaron como a un perro, confirmaron lo que realmente sienten por mí. Inés, por favor, te lo suplico. Podemos empezar de nuevo, podemos... No. Respondí con una frialdad que me sorprendió a mí misma. No se puede empezar de nuevo después de lo que hicieron. Hay cosas que no se perdonan, Verónica. Y una de ellas es pisotear el corazón de quien te dio todo. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana de mi habitación. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas caídas y por primera vez en años me sentí realmente libre. Al día siguiente, mientras desayunaba en el restaurante del hotel, vi las noticias locales en la televisión. El periodista hablaba sobre una familia que había sido desalojada de su hogar por problemas hipotecarios. Aunque no mencionaron nombres, reconocí la calle en las imágenes aéreas. Mi teléfono no había parado de sonar toda la mañana. Llamadas de Matías, de Verónica, incluso de algunos vecinos que habían escuchado rumores. Pero yo no contestaba ninguna. Tenía cosas más importantes que hacer. Tomé un taxi hacia el centro de la ciudad y entré a la oficina inmobiliaria más exclusiva de la zona. La recepcionista me miró con cierto desdén. Una mujer mayor, sola, no parecía el tipo de clienta que manejaban habitualmente. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó con educación forzada. Quiero ver propiedades en la zona más exclusiva de la ciudad, respondí tranquilamente. Mi presupuesto es de $1 millón, en efectivo. Su expresión cambió instantáneamente. En 5 minutos, el gerente general estaba sentado frente a mí con un catálogo de las mejores propiedades disponibles. Señora Martínez, dijo con una sonrisa que llegaba hasta las orejas. Será un placer ayudarla a encontrar la casa de sus sueños. Mientras revisaba las opciones, pensé en Matías y Verónica empacando sus cosas, tratando de encontrar dónde vivir con sus ingresos, limitados. Pensé en las humillaciones que me habían hecho pasar, en las noches que había llorado en silencio para no molestarlos. Esta, dije señalando una mansión en las colinas. Quiero esta. Excelente elección. Tiene vista panorámica de toda la ciudad, 5 habitaciones, piscina, jardín. Y está a solo 10 minutos de donde ellos tendrán que ir a vivir. Murmuré para mí misma. ¿Perdón? Nada importante. Sonreí. ¿Cuándo podemos cerrar el trato? 2 semanas después, me mudé a mi nueva mansión en las colinas. La casa era espectacular. 5 habitaciones, cada una más grande que toda la casa donde Matías y Verónica ahora vivían en un barrio de clase media-baja. Desde mi ventana podía ver toda la ciudad, incluyendo el pequeño apartamento que habían logrado rentar con sus ahorros limitados. El día de la mudanza, contraté a la empresa más exclusiva de la ciudad. Quería que todo fuera perfecto, que cada detalle gritara el éxito que había logrado mantener en secreto durante tantos años. Señora Martínez, me dijo Gustavo mientras supervisábamos a los trabajadores. ¿Está segura de que quiere hacer esto tan público? Digo, podría haber mantenido un perfil más bajo.
Gustavo, le respondí mientras dirigía a los empleados que cargaban mi piano de cola nuevo. Durante 43 años mantuve un perfil bajo. Durante 43 años fui la madre silenciosa, la mujer invisible, la que se sacrificaba sin quejarse. Ese tiempo terminó. Esa tarde, mientras organizaba mi nueva oficina en casa, escuché el timbre. A través del sistema de seguridad vi una imagen que me heló la sangre. Matías y Verónica estaban en mi puerta, con caras de desesperación. «Señora», me dijo la empleada doméstica que había contratado, «hay unas personas que dicen ser su familia. Preguntan si pueden pasar». «Diles que esperen en el jardín», respondí fríamente. «Bajo en 5 minutos». Me tomé mi tiempo. Me arreglé el cabello. Me puse mis aretes de diamantes, los que había comprado para celebrar mi primera inversión exitosa, pero que nunca había usado porque ¿para qué necesita una mujer como yo joyas tan caras? Según Verónica, cuando salí al jardín, los encontré de pie junto a la fuente, mirando alrededor con asombro y algo que parecía terror. «¡Mamá!». Matías se acercó corriendo, pero se detuvo cuando levanté la mano. «Señora Martínez», lo corregí. «En esta casa soy señora Martínez». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Por favor, no hagas esto. Somos familia». ¿Familia? Me senté en una de las sillas de hierro forjado que acababa de mandar traer de Italia. «¿Cómo cuando me dijiste que entregara las llaves y me fuera? ¿Cómo cuando tu esposa me dijo que mi lugar estaba en un asilo?» Verónica dio un paso adelante, visiblemente nerviosa. «Inés, señora Martínez, nosotros cometimos errores terribles. Estábamos confundidos, estresados». ¿Confundidos? Me levanté lentamente, sintiendo el poder corriendo por mis venas. ¿Estaban confundidos sobre si yo era su madre? ¿Estaban confundidos sobre si merecía respeto después de 43 años de sacrificio? No. Nosotros. ¿Estaban confundidos sobre si tenían derecho a echarme de mi propia casa? Mi voz se alzó, pero manteniendo la composición. O tal vez estaban confundidos sobre si yo era lo suficientemente tonta como para no darme cuenta de sus planes. Matías se quebró. Se puso de rodillas en el pasto perfectamente cuidado de mi jardín. «Mamá, por favor, perdóname, perdónanos. Hicimos todo mal, lo sabemos, pero somos familia. Eres mi madre. Soy tu madre», confirmé, mirándolo desde arriba. «Pero, ¿qué tipo de hijo echa a su madre de su propia casa? ¿Qué tipo de hijo mira a la mujer que lo sacrificó todo por él y le dice que ya no es bienvenida?» «Un hijo terrible», sollozó. «Un hijo que no merece perdón. Pero por favor, dame una oportunidad de arreglarlo». ¿Arreglarlo? Me reí con amargura. ¿Cómo planeas arreglar 43 años de sacrificio despreciados en una noche? ¿Cómo planeas arreglar el dolor de ser echada como un perro por mi propio hijo? Verónica también se puso de rodillas. «Señora Martínez, nosotros no sabíamos. Si hubiéramos sabido que usted tenía ¿dinero?». La interrumpí. «Si hubieran sabido que tenía dinero me habrían tratado diferente. ¿Eso es lo que me estás diciendo?». Ella palideció, dándose cuenta de lo que había dicho. «Así que me confirmas que me trataron mal porque pensaban que era pobre. Que si hubieran sabido que tenía recursos, me habrían respetado». Caminé hacia ella lentamente. ¿Sabes lo que eso dice sobre ustedes? Que son exactamente el tipo de personas que yo pensaba. No, eso no es lo que quise decir. Es exactamente lo que quisiste decir. Me detuve frente a ella. Y es exactamente por eso que nunca les dije sobre mi situación económica. Porque sabía que me tratarían diferente por el dinero, no por respeto genuino.
Matías se acercó arrastrándose sobre las rodillas. Mamá, te juro que podemos cambiar, que podemos ser la familia que merecías desde el principio. ¿La familia que merecía? Lo miré directamente a los ojos. La familia que yo merecía no me habría echado de casa. La familia que yo merecía habría valorado mis sacrificios antes de saber de mi dinero. Por favor, suplicó Verónica, danos una oportunidad de demostrarte que podemos cambiar. Ya tuvieron su oportunidad. Respondí con finalidad. Tuvieron 43 años de oportunidades y la desperdiciaron en una noche. Me di la vuelta para entrar a la casa, pero me detuve. Ah, y una cosa más, dije sin voltear. Espero que disfruten su nuevo apartamento. Escuché que el barrio es pintoresco. Una semana después, mientras compraba en la boutique más exclusiva de la ciudad, el destino me puso una oportunidad de oro en las manos. Estaba probándome un vestido de diseñador cuando escuché voces familiares en la sección de rebajas, al fondo de la tienda. No puedo creer que tengamos que comprar aquí, se quejaba Verónica, revisando las etiquetas de precios con desesperación. Estos vestidos están usados, son de temporadas pasadas. Es lo que podemos permitirnos ahora, respondió Matías con voz apagada. Después de pagar el depósito del apartamento y los gastos de la mudanza, apenas nos queda dinero para lo básico. Me acerqué silenciosamente, manteniéndome oculta detrás de un perchero de abrigos. ¿Y todo por qué?, continuó Verónica, su voz cargada de resentimiento. Por una mujer amargada que guardó rencor durante años. ¿Quién hace eso? ¿Quién esconde tanto dinero de su propia familia? Verónica, por favor, murmuró Matías. No me digas por favor, estalló ella. Estamos viviendo en un apartamento de 2 ambientes en un barrio horrible, porque tu madre decidió vengarse. ¿Sabes lo que me dijeron mis amigas cuando se enteraron? Que soy una fracasada por no haber sabido manejar a una vieja. Ahí estaba, su verdadero rostro, finalmente expuesto. Ella no es una vieja, defendió Matías débilmente. ¿Ah, no? ¿Entonces qué es? Porque desde mi punto de vista, es una mujer mayor que se aprovechó de nuestro desconocimiento para castigarnos. Una manipuladora que nos hizo creer que era pobre para después humillarnos. Sentí la sangre hervirme en las venas. En lugar de reconocer sus errores, me estaban convirtiendo en la villana de la historia. Tal vez deberíamos ir a los medios, sugirió Verónica. Contar nuestra versión. Una mujer rica que abandonó a su hijo y su nuera, dejándolos en la calle. Seguro que la gente simpatizaría con nosotros. No sé si eso es buena idea. ¿Por qué no? Ella nos humilló públicamente. Nos quitó la casa. Nos dejó casi en la ruina. ¿Por qué no podemos defendernos? En ese momento la vendedora se acercó a mí. Señora, ¿cómo le queda el vestido? Se ve absolutamente radiante. Su voz se escuchó lo suficientemente fuerte como para que Matías y Verónica voltearan. Sus caras al verme fueron un poema. Shock, terror, vergüenza. Me queda perfecto, respondí en voz alta, mirándolos directamente. Me lo llevo. Y también ese collar de perlas, los aretes a juego y esos zapatos italianos. La vendedora casi se desmaya de la emoción. Por supuesto, son piezas exquisitas, de la mejor calidad. Lo sé, dije sin apartar la vista de mi hijo y mi exnuera. Me merezco solo lo mejor después de tantos años de usar harapos. Matías se acercó tímidamente. Mamá, no sabíamos que estabas aquí. Obviamente, respondí con frialdad. Si lo hubieran sabido, no estarían hablando tan libremente sobre sus planes de ir a los medios para destruir mi reputación. Verónica enrojeció hasta las orejas. Nosotros no estábamos... ¿No estaban qué?
¿No me estaban llamando vieja? Manipuladora. ¿No estaban planeando ir a la prensa para hacerme quedar como la villana? Me acerqué a ella con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. O tal vez no estaban quejándose de vivir en un barrio horrible después de haberme echado de mi propia casa. El silencio en la boutique era ensordecedor. Incluso las otras clientas habían dejado de comprar para observar el drama que se desarrollaba. ¿Sabes qué? Continué dirigiéndome a la vendedora. Agrégale a mi compra ese vestido rojo de la vitrina, el de $5,000. $5,000, exclamó Verónica, sin poder contenerse. ¿Te parece mucho? Le pregunté con falsa inocencia. ¿Es más de lo que ganas en 2 meses vendiendo cosméticos? Sus ojos se llenaron de lágrimas de humillación, pero yo no había terminado. ¿Y sabes qué más? Dije sacando mi teléfono. Creo que es hora de que mis redes sociales sepan cómo estoy disfrutando mi nueva vida. Abrí mi cuenta de Instagram, que había creado esa misma semana, y comencé a grabar un video. Hola, queridos seguidores, dije con una sonrisa radiante. Aquí estoy en mi boutique favorita, comprando algunos regalitos para mí después de una semana maravillosa en mi nueva mansión. Podía ver a Matías y Verónica en el fondo del video, sus caras de horror siendo capturadas para la posteridad. ¿Saben qué he aprendido a mis 69 años? Continué, caminando por la tienda como si fuera un programa de televisión. Que nunca es tarde para vivir la vida que mereces. Que nunca es tarde para dejar atrás a las personas que no te valoran. Mamá, por favor, apaga eso, suplicó Matías. ¿Por qué? Pregunté manteniendo la cámara encendida. ¿Te molesta que la gente sepa que echaste a tu madre de su propia casa? ¿Te avergüenza que sepan que la mujer que crió sola durante 43 años ahora vive mejor sin ti? No es así, ¿no? Enfoqué la cámara hacia él. Entonces explícales a mis seguidores por qué tu madre de 69 años tuvo que comprarse su propia casa después de que tú la echaras de la que ya tenía. La transmisión en vivo estaba ganando espectadores por segundos. Los comentarios comenzaron a aparecer. ¿En serio echó a su madre? ¡Qué hijo tan desagradecido! La señora se ve hermosa. Que siga disfrutando su vida. Así es, queridos. Les dije a mis nuevos seguidores. A veces la familia que eliges es mejor que la familia que te tocó. La transmisión en vivo se volvió viral en cuestión de horas. Cuando llegué a casa esa tarde, tenía más de 50,000 seguidores nuevos y cientos de mensajes de apoyo de mujeres que habían pasado por situaciones similares. Señora Martínez, me dijo Patricia, mi nueva asistente personal. Los medios están llamando. ¿Quieren entrevistas? ¿Apariciones en programas de televisión? Perfecto, respondí, sintiendo una satisfacción que no había experimentado en décadas. Acepta las 3 más importantes. Es hora de que mi historia se conozca completa. Pero Matías y Verónica no se quedaron quietos. 2 días después, mientras revisaba los comentarios en mis redes sociales, me topé con algo que me hizo hervir la sangre. Habían creado su propio canal de YouTube, La verdad detrás de la mentira. En el video, Matías aparecía con lágrimas en los ojos, mientras Verónica lo consolaba. Mi madre nos está destruyendo mediáticamente, decía con voz quebrada. Ella nos echó de casa y ahora está mintiendo sobre lo que realmente pasó. Nosotros la cuidamos durante años, la mantuvimos y ella nos paga con crueldad. Es verdad, agregaba Verónica fingiendo dolor. Inés siempre fue manipuladora. Nos hacía creer que no tenía dinero para que nosotros pagáramos todo. Vivía como una parásita en nuestra casa. ¿Nuestra casa? ¿Mi casa era su casa? Y cuando finalmente le pedimos que contribuyera económicamente,
o que buscara su propio lugar. Continuó Matías. Se puso violenta. Empezó a amenazarnos, a decirnos que nos iba a quitar todo. Cada palabra era una mentira más descarada que la anterior. Pero lo que más me dolió fue ver los comentarios. Algunas personas les estaban creyendo. Pobrecitos, qué terrible tener una suegra así. Los ancianos pueden ser muy manipuladores. Seguro ella les ocultó el dinero para controlarlos. Era el momento de jugar mi carta más fuerte. Esa noche programé mi propia transmisión en vivo. Pero esta vez no sería solo yo hablando. Había estado preparando esto durante semanas. Buenas noches, queridos seguidores. Comencé, vestida elegantemente en mi oficina en casa. He visto el video de mi hijo y mi ex nuera. Es impresionante cómo pueden mentir con tanta facilidad. Los espectadores comenzaron a llegar por miles. Pero ¿saben qué? No voy a pelear con palabras. Las palabras se pueden manipular, se pueden distorsionar. Voy a pelear con hechos. Levanté mi teléfono. Esto es algo que mi hijo no sabe que tengo. Una grabación de la noche que me echaron de mi casa. Reproduje el audio completo de esa noche. Terrible. La voz fría de Matías diciéndome que entregara las llaves, los insultos de Verónica, mi salida silenciosa. Los comentarios explotaron. ¡Qué hijos tan ingratos! ¿Cómo pueden tratarla así? La señora se merece todo lo bueno que le está pasando. Pero eso no es todo. Continué. También tengo esto. Mostré los documentos de propiedad de la casa, con fecha de 2009. Mostré los recibos de pago, todo a mi nombre. Y tengo esto también. Reproduje la grabación donde Verónica me llamaba carga y decía que yo no aportaba nada. La audiencia había crecido a más de 100.000 espectadores. Ahora vamos a los hechos económicos, dije conectando mi computadora a la transmisión. Mi hijo dice que ellos me mantenían. Veamos si eso es cierto. Mostré los estados de cuenta bancarios, los comprobantes de mis inversiones, las escrituras de mis propiedades. Durante los últimos 5 años que viví en esa casa, yo pagué el 80% de todos los gastos. Servicios, comida, mantenimiento, todo salía de mi dinero. Mientras tanto, mi hijo y su esposa ahorraban cada peso de sus sueldos. Los comentarios se volvieron una avalancha de indignación hacia Matías y Verónica. Pero la cereza del pastel, continué, es esto. Reproduje una grabación que había hecho secretamente 2 semanas antes de que me echaran. Matías y Verónica discutiendo sobre cómo sacarme de la casa para quedarse con ella. Si la hacemos sentir incómoda lo suficiente, se va a ir sola, decía la voz de Verónica claramente. Y entonces la casa queda para nosotros. Pero, ¿y si no se va?, preguntaba Matías. Entonces la echamos. Le decimos que ya no la queremos aquí. Una mujer de su edad no va a poder pelear legalmente. El silencio en los comentarios duró solo unos segundos antes de que explotara la furia colectiva. Como pueden ver, dije tranquilamente, todo estaba planeado. No fue un arrebato de ira, fue una conspiración para quitarme mi propia casa. En ese momento mi teléfono comenzó a sonar. Era Matías. Contesté y puse el altavoz. «Mamá, tienes que parar esto», gritó claramente desesperado. «Nos están amenazando. La gente está viniendo a nuestro apartamento». «¿Ah, sí?», pregunté con calma, mientras veía que la transmisión había llegado a 200.000 espectadores. «¿Y cómo se siente ser acosado en tu propia casa? ¿Cómo se siente no sentirse seguro en el lugar donde vives? Esto es diferente». ¿Diferente cómo? ¿Porque ahora eres tú el que sufre las consecuencias de sus actos? Por favor, mamá, te juro que podemos solucionarlo. Ya no hay nada
que solucionar, Matías, respondí con una finalidad que me sorprendió. Ustedes eligieron este camino cuando decidieron traicionarme. Ahora van a caminar hasta el final. Colgué y me dirigí nuevamente a mis espectadores. Y esta, queridos amigos, es la diferencia entre justicia y venganza. La venganza busca lastimar. La justicia busca equilibrar la balanza. La transmisión terminó con más de 300.000 espectadores y se convirtió en tendencia nacional en menos de una hora. 3 meses después de esa transmisión viral, mi vida había cambiado completamente. Mi historia había tocado el corazón de millones de personas, especialmente mujeres mayores que habían pasado por situaciones similares. Tenía 2 millones de seguidores, 3 libros de ofertas editoriales y invitaciones a programas de televisión internacionales. Pero lo más importante era la paz que finalmente había encontrado. Estaba sentada en la terraza de mi mansión, disfrutando del café matutino mientras leía los últimos comentarios en mis redes sociales, cuando Patricia entró con una expresión preocupada. «Señora Martínez, hay alguien en la puerta. Es su hijo». No había visto a Matías desde aquella confrontación en la boutique hace 3 meses. Según las noticias que llegaban a través de conocidos mutuos, él y Verónica habían tenido que mudarse 2 veces más debido al acoso de personas que los reconocían por mis videos. Verónica había perdido su trabajo como vendedora de cosméticos y Matías había sido despedido de la empresa donde trabajaba después de que el video se hiciera viral. «Dile que pase», respondí tranquilamente. «Pero que entre solo». 5 minutos después, vi a un hombre que apenas reconocí como mi hijo. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y su ropa se veía descuidada. El hombre que una vez irradiaba arrogancia ahora caminaba encorvado, derrotado. «Mamá», dijo, y su voz se quebró inmediatamente. «Gracias por recibirme». «Siéntate», le indiqué sin levantarme de mi silla. Se sentó frente a mí, con las manos temblorosas. Durante varios minutos, ninguno de los dos habló. «Verónica me dejó», murmuró finalmente. «Hace 2 semanas. Dijo que no podía soportar más la presión, que todo esto era mi culpa por no haber sabido manejar la situación contigo». No sentí satisfacción al escuchar eso, solo una tristeza profunda por el hombre en el que se había convertido mi pequeño. Me quedé sin trabajo, sin casa, sin esposa. Continuó. Tuve que mudarme con un amigo, pero incluso él está empezando a cansarse de mí. No tengo dinero, no tengo futuro, no tengo nada. ¿Y?, pregunté simplemente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Y? Mamá, he perdido todo. Mi vida está destruida. ¿Te parece injusto?», pregunté, mi voz sin emoción. «Claro que me parece injusto. El castigo no corresponde al crimen. Cometí un error, lo admito, pero no merezco que mi vida entera se destruya». Me levanté lentamente y caminé hacia la barandilla de la terraza, mirando la ciudad que se extendía abajo. «¿Un error?», repetí. ¿Echarme de mi propia casa fue un error? ¿Conspirar para quitarme mi hogar fue un error? ¿43 años de sacrificio despreciados en una noche fue un error? Mamá, ¿sabes qué habría pasado si yo hubiera sido realmente la mujer pobre que ustedes creían? Me volví para mirarlo. Habría terminado en la calle, a mis 69 años, sin dinero, sin casa, sin familia. ¿Sabes cuántas mujeres mayores terminan así por culpa de hijos ingratos? Pero tú no eres pobre. No, no lo soy. Pero eso no cambia lo que ustedes intentaron hacerme. Regresé a mi silla. Lo que tú intentaste hacerme. Mamá, por favor, te lo suplico. Ayúdame. Soy tu hijo. Eres mi hijo.
confirmé. Pero hace 3 meses me dijiste que ya no era tu madre. Me dijiste que no era bienvenida en tu vida. Estaba confundido. Estaba siendo manipulado por Verónica. ¿Verónica te obligó a echarme? ¿Te puso una pistola en la cabeza para que me dijeras esas cosas terribles? Su silencio me confirmó lo que ya sabía. Matías, dije suavemente, durante 43 años te di todo. Mi juventud, mis sueños, mi dinero, mi vida entera. Y tú decidiste que eso no valía nada. Pero puedo cambiar. Tal vez puedas, admití, pero ya es demasiado tarde para nosotros. ¿Qué quieres decir? Saqué un sobre que había estado guardando en mi mesa. Estos son documentos legales. Oficialmente te estoy desconociendo como hijo. Mi herencia, mis propiedades, mis inversiones, todo va a ir a obras de caridad que ayudan a mujeres mayores abandonadas por sus familias. Su rostro se descompuso. No puedes hacer eso. Puedo, y lo estoy haciendo. Respondí firmemente, porque he aprendido algo fundamental. La familia no se define por la sangre, se define por el amor y el respeto. Y tú demostraste que no tienes ninguno de los dos por mí. Se puso de pie, desesperado. Mamá, dame una oportunidad. Una sola oportunidad de demostrarte que puedo ser el hijo que mereces. Lo miré durante largo tiempo, viendo al niño pequeño, que una vez fue, al adolescente que abracé cuando tuvo pesadillas, al joven que celebré cuando se graduó de la universidad. ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros, Matías? Le pregunté finalmente. Yo te di oportunidades durante 43 años. Tú me diste una noche para destruir todo lo que habíamos construido. Pero no hay peros. Lo interrumpí. Tú tomaste tu decisión aquella noche y yo tomé la mía al día siguiente. Me levanté y caminé hacia la puerta. Patricia te acompañará a la salida, le dije sin voltear. Y Matías, no regreses. Esta fue tu última oportunidad de verme. Cuando escuché sus pasos alejarse, finalmente me permití llorar, no por la pérdida del hijo que había sido, sino por la paz de finalmente haber cerrado ese capítulo de mi vida. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde mi terraza, pensé en las miles de mujeres que me habían escrito, contándome sus propias historias de sacrificio no reconocido, de amor no correspondido, de familias que las habían traicionado. No me arrepiento de haberlo adoptado, murmuré al viento nocturno. Solo lamento no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. Y por primera vez en 69 años, me sentí completamente libre. 6 meses después de esa última conversación con Matías, mi vida había encontrado un ritmo que jamás imaginé posible. Cada mañana despertaba en mi mansión, sin el peso de la culpa, sin la sensación de estar caminando sobre cáscaras, de huevo, sin tener que medir cada palabra para no molestar a nadie. Mi historia había trascendido las redes sociales. El libro que escribí, 69 años de silencio, se había convertido en un bestseller internacional. Recibía cartas de mujeres de todo el mundo contándome cómo mi historia las había inspirado a defenderse, a valorarse, a no permitir más abusos de familias ingratas. «Señora Martínez», me dijo Patricia esa mañana mientras organizaba mi correspondencia. Llegó una carta muy especial. Es de una fundación en Colombia que quiere nominarla para un premio internacional a mujeres que han inspirado cambios sociales. Sonreí mientras leía la carta. Era extraño cómo la vida podía cambiar tan drásticamente. Hace un año era la madre invisible, la mujer que se hacía pequeña para que otros brillaran. Ahora era un símbolo de dignidad recuperada. Mi teléfono sonó. Era Gustavo. «Inés, tengo noticias». Su voz sonaba emocionada.
La fundación que creaste para mujeres mayores abandonadas acaba de recibir una donación anónima de $100,000. Y hay algo más. ¿Qué? El gobierno quiere reunirse contigo. Están considerando crear una ley que proteja a los adultos mayores del abuso familiar económico. Quieren que testifiques ante el Congreso. Colgué el teléfono sintiéndome abrumada. Por la ironía, el hijo que me había echado porque pensaba que era una carga inútil, había terminado siendo el catalizador para que me convirtiera en una voz nacional para mujeres como yo. Esa tarde, mientras paseaba por mi jardín, escuché el timbre. A través del sistema de seguridad vi algo que me sorprendió. Una mujer joven con un niño pequeño de la mano. «Disculpe», dijo cuando Patricia la hizo pasar al jardín. «Soy Alicia, la nueva vecina de al lado. Mi hijo quería conocer a la señora famosa que vive aquí». El niño de unos 5 años me miró con curiosidad. «¿Usted es la señora que salió en la televisión?», preguntó con esa honestidad brutal de los niños. «Sí, pequeño», respondí, arrodillándome a su altura. «¿Cómo te llamas?» «Oscar». «Mi mamá dice que usted es muy valiente». «¿Valiente? ¿Por qué?» «Porque no dejó que la gente mala la tratara mal, aunque fueran de su familia». Su madre se sonrojó. «Perdón». Él escuchó parte de una conversación telefónica que tuve con mi hermana. «No se preocupe», la tranquilicé. «¿Sabe qué, Oscar? A veces, ser valiente no significa no tener miedo. Significa hacer lo correcto aunque tengas mucho miedo. Usted tenía miedo». «Muchísimo miedo», admití. «Miedo de quedarme sola. Miedo de que la gente pensara que era mala. Miedo de no volver a ver a mi hijo nunca más». «¿Y ya no tiene miedo?». Pensé en la pregunta mientras miraba a ese niño de ojos brillantes. «Todavía tengo miedo a veces», le dije honestamente. «Pero ahora tengo algo más importante que el miedo. Tengo respeto por mí misma». Alicia y yo terminamos tomando té en la terraza, mientras Oscar jugaba en el jardín. Me contó que era madre soltera, que trabajaba doble turno para mantener a su hijo, que a veces su familia la criticaba por no haber sabido mantener a su marido. Viendo su historia, me dijo: «Me di cuenta de que no estoy obligada a soportar esos comentarios solo porque vienen de familia. La familia verdadera no te hace sentir pequeña». Le respondí: «La familia verdadera te hace crecer». Cuando se fueron, me quedé sola en mi jardín viendo el atardecer. En 6 meses había ganado más familia real. Las miles de mujeres que me escribían, las amigas que había hecho en eventos, los vecinos como Alicia, que en los últimos años viviendo con Matías y Verónica. Mi teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje en Instagram de una mujer en España. «Señora Inés, gracias por enseñarme que está bien poner límites. Después de ver su historia, finalmente le dije a mi hija que no puede seguir aprovechándose de mí. Por primera vez en mis 10 años, duermo tranquila». Sonreí y respondí: «El amor propio no es egoísmo, querida. Es supervivencia». Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi hermosa habitación con vista a las montañas, reflexioné sobre el camino recorrido. Había perdido un hijo, pero había encontrado mi dignidad. Había perdido una casa que nunca fue realmente un hogar, pero había construido un refugio donde finalmente podía ser yo misma. En mi mesa de noche tenía una foto de Matías cuando era pequeño, la única que había conservado. A veces la miraba y sentía una punzada de tristeza, no por lo que había perdido, sino por lo que él había perdido. Había tenido una madre que lo habría amado incondicionalmente, que habría compartido con él una fortuna que había construido, pensando en su futuro, que habría sido su apoyo en los momentos difíciles. Pero él había elegido el desprecio por encima del amor. Había elegido la ingratitud por encima de la gratitud.
y yo había elegido mi propia paz por encima de su comodidad. Mientras apagaba la luz, susurré las palabras que se habían convertido en mi mantra. No me arrepiento de haberlo amado. Solo lamento no haber aprendido antes que el amor nunca debe ser a costa de mi propia destrucción. Y por primera vez en 69 años, dormí sin culpa, sin miedo y sin la necesidad de ser alguien que no era para que otros me aceptaran. La mujer que había nacido esa noche cuando me echaron de casa finalmente había encontrado su hogar, dentro de sí misma.